Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 21 del mes de agosto del año 2026. Un viernes, señores, con muchas informaciones y donde se le anota la primera persona muerta de manos de los agentes policiales al nuevo jefe de la policía. Se trata de Natanael Elena Matos, alias Bebo La Falacia. El Bebo La Falacia murió ahí por la carretera de Mendoza y la verdad es que los vecinos del lugar lo describen como una persona eminentemente peligrosa. Vamos a ver si tiene audio, señor director. Bueno, me dicen que no. Miren, el Bebo La Falacia estaba siendo buscado, se le acusa de la comisión de varios delitos. Esta persona, según los moradores del barrio, se dedicaba a realizar atracos en su propio sector ahí mismo. Y la gente, lejos de lamentar esta muerte, lo que ha hecho es, hasta cierto punto, celebrar. Y esa es una situación bastante lamentable, la que nosotros tenemos y se da con muchos de los jóvenes, sobre todo en los barrios populares. Yo particularmente no estoy de acuerdo con los asesinatos de esos jóvenes, independientemente de que sean delincuentes, porque uno sabe qué es lo que sucede en este país. Yo conocí el caso de un joven apellido Peña de San José de Ocoa. Ese joven se dedicaba a la venta de droga, pero él se puso a calcular y determinó que dedicarse a hacer esa actividad ilícita solo le generaba perjuicio. ¿Por qué? Porque en la medida que él realizaba el negocio para poder tener ciertos niveles de tranquilidad, tenía que pagarle peaje a la policía y a la fiscalía. Y también rendirle cuenta al patrón al cual él le vendía las drogas. Llegó un momento en que ese joven quiso salirse del negocio, pero salir de ese tipo de negocio después que usted se involucra es bastante difícil, porque ya usted no es de la confianza de la persona que lo utilizaba para esos medios y siempre tienen el temor de que usted lo vaya a delatar. Por eso muchos se quedan hasta última hora y finalmente lo que encuentran es la muerte. Ese joven buscó una excusa perfecta y dijo que él se había convertido a cristiano y que ya él no quería continuar en ese negocio. Pues déjenme decirle algo paradójico, que entonces las autoridades, la fiscalía y la policía lo querían obligar. Y en un momento determinado, uno de los fiscales llamó a periodistas para que vean una operación que él iba a hacer, como para darle cierto viso de legalidad a la actuación. Pero lo que menos él pensaba
es que esa persona que lo estaban acompañando iban a grabar. Y se vio claramente cuando ese fiscal introdujo un arma de fuego en la casa de ese joven y le puso una nota en el cañón para matar a fulano de tal. Pero él no sabía que lo estaban grabando el fiscal. Bueno, pues cuando salió a la luz pública ese video, que ese muchacho lo apresaron, entonces las autoridades quedaron mal. Y finalmente, a ese joven en una ocasión lo balearon y los llevaron, los querían dejar de sangrar y lo llevaron a un hospital de Baní. Y él decía, me quieren matar. Finalmente, el joven se salvó, pero hizo la denuncia de la fiscal y de los policías, a los cuales él le pagaba soborno. ¿Y qué sucedió? Bueno, que esa gente se quedaron con la impunidad. No conocemos o no se ha dado a conocer las sanciones que legalmente se le impusieron a esos militares y a esos fiscales. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando una persona de esa naturaleza es muerto en un supuesto intercambio de disparos y la policía da a conocer todos los crímenes y la ficha que tiene la persona, algunos de manera inocente dicen, ese era un delincuente, está bien muerto, pero la misma policía, la fiscalía y las autoridades que están para contrarrestar esos tipos de crímenes son los que fomentan y crean estos monstruos. Y cuando ya no pueden con ellos y lo matan, se le pega a los denominados intercambios de disparos. Hoy, alguna gente celebra la muerte de Natanael Elena Matos, alias Bebo Falacia. Pero muchas veces, señores, hay que ver por qué es que estos jóvenes llegan a delinquir de la forma en que lo hizo el Bebo Falacia. Ojalá el señor director me pusiera las imágenes para que ustedes vean que se trata de un niño que muchas veces uno entiende que con un trabajo hecho por el Estado Dominicano a través de las diferentes instituciones que tiene como el Infotep, pudiera el Bebo Falacia, teniendo otro tipo de orientación, de ser un técnico connotado, una persona de la cual nosotros pudiéramos sentirnos orgullosos de que ese joven posee talento que le permite tener un desarrollo, vamos a decir, a nivel técnico, o por qué no, en uno de esos cursos que imparte el ITLA, donde se dan inteligencia artificial y donde también se promueven a muchos jóvenes para ganar mucho dinero en el extranjero a través del teletrabajo. Hay que buscar la manera de sanear nuestra juventud y en vez de alegrarnos de la muerte de una persona que tiene un barrio en zozobra, debemos de solicitar una ayuda profesional para que no caigan en la delincuencia para poder mantenerse. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, ¿me habla el señor González? Ajá.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente Telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros estamos estrenando un nuevo código penal, una legislación que tenía más de un siglo. Y lógicamente la delincuencia, y en la medida que las sociedades se van desarrollando, se van creando nuevos delitos. Entonces, las leyes deben de ir acorde con el desarrollo de la sociedad. Y hay veces que algunas legislaciones obsoletas dejan de incluir algunos delitos que finalmente deben ser ponderados en un momento determinado. Nosotros tenemos una clase médica que se ha venido rigiendo, al igual que el país, con un código obsoleto. Y teníamos una clase médica que al momento de hacer la intervención o la atención a cualquier ciudadano, veía la medicina como un sacerdocio. Y esa forma humanitaria de tratar la medicina hacía que la población vea a los médicos en un segundo lugar detrás de Jesucristo. Y la gente decía, primero Dios y después usted, doctor, porque había un nivel de conciencia para el ejercicio de la medicina que era admirable. Pero hay una descomposición social que abarca al país entero, y los médicos que forman parte de esa composición social también han sido afectados por nuevos integrantes de la medicina que, lejos de ver al ciudadano como un paciente,
comienzan a verlo como un cliente. Y lógicamente, ante las acciones irracionales cometidas por algunos galenos para la obtención de beneficios sin importar la salud y sin importar el bienestar del ciudadano, realizan actuaciones que a todas luces ellos saben que están violando el juramento hipocrático. Pero eso poco vale al momento de que se pueda obtener dinero. Y ahora el nuevo código ha traído una serie de artículos donde la clase médica entiende que pudiera verse afectada. Ahora, yo le pido, señor director, la imagen en un rato. Ahora, cuando eso ocurre, muchas veces nosotros como ciudadanos quisiéramos identificarnos con la clase médica y darle todo el apoyo absoluto. Pero hay veces que nos llamamos a quieto y decimos, espérate, déjame yo esperar un momento, porque es que nosotros estamos viendo actuaciones de personas que hacen el ejercicio temerario de la medicina sin medir las consecuencias, al extremo de que un barbero se pone a hacer una cirugía y utiliza centros médicos, utiliza médicos graduados para anestesiar y para hacer una serie de actuaciones después que ya se ha metido la pata. Como también vimos un cirujano maxilofacial que hizo un procedimiento a una persona que le dejó lesiones permanentes sin ser odontólogo y sin tener la expertise para realizar ese tipo de actuaciones. ¿Y qué sucedió? Que el Colegio Médico Dominicano, lejos de hacer una investigación seria y profunda para determinar la situación, únicamente valoró que esa persona que cometió el error era hermano de un médico y que lo hizo en una clínica donde trabajaba, que era supuestamente de su hermano, y salieron en solidaridad con el hermano, que no fue el que hizo la actuación, pero lógicamente tiene que respaldar a su hermano y dar la cara, y eso permitió esa presión mediática del colegio médico, que a esa persona se le otorgara una libertad provisional sobre un caso que ameritaba tener un mayor nivel de seriedad. Ahora, los médicos están protestando porque entienden que hay artículos del Código Penal que lo afectan, y yo quisiera mantenerme en silencio y esperar a ver lo que puede suceder y lo que puede determinar el Tribunal Constitucional, al cual le pido que cuando se eleven esos recursos de inconstitucionalidad, que no se vayan con el amague, que sencillamente analicen bien el tema que se le está planteando, y si entiende que ha retenido unos elementos que verdaderamente resultan abusivos para la clase médica, que la ley actúe como debe de ser y haga la corrección del lugar, pero que no se deje llevar por el chantaje, que no se deje llevar por el populismo y que actúe conforme a la ley. Vamos a ver lo que dicen los médicos en el planteamiento que hacen, donde consideran que el Código Penal lo afecta. Ahora sí, señor director. Una invitación que nos hiciese el propio presidente, que nos dijo
cuando se comunicó con nosotros que nos iba a recibir. Estamos esperando que el presidente nos reciba de todos modos. ¿Con qué fin sería ese encuentro? Para unos artículos que nosotros necesitamos que puedan resolverse en la ley. De todos modos, a los médicos les decimos, ustedes no están solos. El Colegio Médico ha hecho lo que debe de hacer y haremos lo que tengamos que hacer, y si tenemos que defendernos en el Tribunal Constitucional, lo vamos a hacer. Hemos dado los pasos sin populismo gremial, hemos dado los pasos de forma efectiva y ahí están. De 5 artículos, 3 fueron cambiados. ¿Qué significa eso? Que vamos bien. ¿Se van a reunir cuántos por el Tribunal Constitucional? Esta semana, el miércoles 26. ¿Qué mensaje público le puede usted hacer entonces al Tribunal Constitucional antes de que falle? A partir de los riesgos que usted advierte. Nosotros, hay que recordar que nosotros no podemos darle orden a un tribunal, nosotros tenemos que demostrar las cosas, no las cosas. Ahí están bien explicadas, nosotros les remitimos, que ustedes todos lo cubrieron, un manifiesto con los artículos bien elaborado por juristas, asesores de esta junta directiva, constitucionalistas y penalistas, y están depositados ahí con prueba de lo que nosotros queremos evitar, que es la medicina defensiva. Yo sé que ellos como seres humanos entenderán lo que nosotros estamos, porque está bien explicado desde el punto de vista judicial y constitucional, bastante bien explicado. No una explicación como la que yo estoy haciendo ahora, una explicación precisa. Fueron 64 páginas que se depositaron, más algunos elementos sobre lo que nosotros disponíamos. Miren, aquí cuando se le habla a la población de las 3 causales que fueron, yo diría que una de las piedras que durante mucho tiempo tuvo el Código Penal en el camino para ser aprobado. Cuando nosotros nos ponemos a analizar esas 3 causales, la población entiende que los argumentos que se utilizan son verdaderamente válidos. Y uno pudiera decir que rechazar esas argumentaciones pudiera verse como algo hasta cierto punto irracional. Pero como uno conoce la sociedad en la cual estamos viviendo, algunas personas se opuso a rajatabla a que fueran contempladas en el Código Penal, no por considerarla injusta, sino por considerar que esa pudiera ser la puerta de apertura para que haya justificación y se tome como base cualquiera de esos 3 elementos para entonces empezar a hacer aborto de manera indiscriminada. Es la falta de fe muchas veces que hace que los corazones se pongan duros en nuestra sociedad. Y muchas de las cosas que suceden aquí, que debieran ser zanjadas sin ningún tipo de problema y dentro de un razonamiento lógico, a veces se tornan muy complicadas. Y yo quiero dar aquí un salto a otro tema, al tema de la educación. Para nadie es un secreto de que hay serias intenciones de crear, de hacerle daño al actual ministro de Educación. Y uno ve algunas de las protestas que se hacen en su contra, pero también ve la defensa que hace el ministro de Educación, el cual asegura que habrá 2 millones y pico de niños que van a ingresar a las escuelas y que entre ellos hay un incremento de nuevos estudiantes de unos 120,000 estudiantes, los cuales van a tener un lugar donde recibir sus clases y que ninguno de ellos se quedará
fuera de las aulas. Pero cuando uno oye esas declaraciones y oye la que da el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, que dice que alrededor de unos 450,000 o 460,000 niños se quedarán sin aula, nosotros vemos que hay una contradicción muy abismal. Pero como ya las clases comienzan el próximo lunes, el tiempo sabrá a quién le va a dar la razón. Ahora, hablar de que 460,000 niños se van a quedar fuera de las aulas, eso es algo que uno sabe que hay una exageración a todas luces. Pero ya eso es algo que está muy cerca ahí, porque nosotros estamos hablando del lunes. Sin embargo, ha habido mucha protesta, sobre todo porque hay supuestamente unos planteles estudiantiles que no están en condición para recibir a los niños para este próximo año escolar. De todas maneras, vamos a escuchar lo que dicen los profesores. El Ministerio unido alrededor de su sindicato está manifestando de que las autoridades tienen que prestar atención a las condiciones en que están los centros educativos a unas 72 horas del inicio del año escolar. Igualmente, el tema de niños y niñas que no han encontrado un cupo en las escuelas y liceos, y mucho menos para aquellos niños de 3 años que no tienen el aula que le prometieron en el 2022. Naturalmente, el magisterio también está reclamando el pago de la evaluación del desempeño que concluyó el 27 de junio y vamos para 3 meses y no se sabe cuándo se va a producir ese pago. Nosotros esperamos que jornada escolar extendida se respete, no que se elimine como está ocurriendo, por ejemplo, en el Liceo Miguel Coco de Maimón, que han eliminado la jornada escolar extendida porque no hay condiciones, o en el Liceo José Francisco Peña Gómez de la zona de Cristo Redentor, que tiene 6 aulas que no sirven y que son las llamadas aulas móviles, o en Boca Chica, que hay más de 10 centros que no van a poder iniciar. En Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, lo que tiene que decirse, el Gran Santo Domingo, las condiciones de la planta física está colapsada. Y a pesar de eso, nosotros en el día de hoy estamos haciendo un llamado al gobierno, al ministro de Educación, para que vaya de inmediato en auxilio a esa planta física y el nombramiento de los profesores que hacen falta, del personal administrativo que hace falta. Yo no sé cómo esas personas que cuidan la escuela, que la limpian, que abren la puerta, sobreviven con 12,000 pesitos mensuales que devengan. Nosotros queremos que la escuela sea alegre, nosotros queremos que la escuela sea un territorio de aprender y de enseñar, pero en las condiciones que está realmente la escuela dominicana es muy difícil el trabajo de los maestros y las maestras. Yo me río, señores, porque lo que dice el profesor Eduardo Hidalgo es algo con lo cual yo me solidarizo. No es justo que en este tiempo ningún obrero gane 12,000 pesos. Sobre todo, como están de alto los artículos de primera necesidad. Pero muchas veces también me río por la hipocresía de mucha gente. Porque él habla
de la forma en que están los planteles, habla del bajo salario que devengan esos empleados de las escuelas. Pero de lo que yo estoy plenamente seguro, de que si a los maestros se le hubiese pagado lo que ellos reclaman, ese dinero que hay que darle extra de incentivo por el desempeño, esa protesta no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido. Si los profesores tienen lo de ellos en los bolsillos, no hubiese ocurrido. Y yo veo que con relación a lo que es la protesta que se está haciendo al Ministerio de Educación, yo prácticamente la veo que tiene como un sentido político, que tiene un sentido que va más allá de lo que puede ser la sinceridad. Uno ha venido observando lo que ocurre todos los años en las escuelas públicas. Y ahora el Ministerio de Educación, a través del INAVIE, ha tenido garantizado para la mayoría de los niños de las escuelas públicas toda la indumentaria, la ropa, zapatos, y se habla de una 31.000 raciones, de 3 millones y pico, 3.100.000 raciones alimenticias que se van a estar distribuyendo. Nosotros tenemos el sistema del TRAE para el transporte que se le va a dar a muchos niños que probablemente, si no hay cupo en los lugares donde ellos viven, transportarlo y garantizarle ese transporte. Nosotros hemos visto en otras ocasiones donde el propio Eduardo Hidalgo, que tiene mucho tiempo militando en la ADP, donde no hay ninguna de las reivindicaciones que yo le he dicho, no ha estado un INAVIE dando un desayuno escolar, comida, merienda, sin transporte. La utilería no llegaban a tiempo, ahora están. Y se le ha dado a la clase estudiantil, prácticamente lo tienen todo cubierto y no ha habido protesta. Entonces, lo demás, hasta Dios lo ve. Pero mientras tanto, yo quiero ser cuidadoso. Estamos hablando de que apenas faltan alrededor de 72 horas para el inicio del año escolar. Y si hay 460 o 450.000 estudiantes que no tienen cupo para estudiar en las escuelas, eso es algo que cae por su propio peso. Nosotros vamos a tener, ustedes saben qué, la sinceridad de uno venir aquí y decir, mire, el profesor Eduardo Hidalgo tenía la razón, porque hay niños que no pueden accesar a las escuelas en diferentes partes del país. Se ha cuantificado que son unos 400.000 y pico de pesos, unos 400.000 y pico de estudiantes. Pero también pudiéramos decir, él cargó con la razón y el ministro mintió. Pero también pudiéramos decir, el ministro tenía la razón, dijo las cosas como son, y Eduardo Hidalgo, en procura de su incentivo, la alteró. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, no cabe dudas de que uno puede ver a través de las redes sociales, porque ahora todo el mundo es reportero y con un celular puede grabar cualquier acción incorrecta que cometa un ciudadano o de manera especial un agente de la policía. Y la verdad es que estos conflictos callejeros en lo que hay envuelto agentes policiales a mí me preocupan mucho. Porque el gobierno actual ha hecho una inversión bastante grande para una reforma policial. Dicho sea de paso, se inauguró el IPES, que es el Instituto Policial de Educación Superior, en el cual se hizo una gran inversión. Señor director, si puede ayudarme con las imágenes. Entonces, señores, mírenlo ahí. Ustedes ven, yo le digo esto por la sencilla razón. Se ha querido desentar la policía. Todavía ocurren muchos incidentes porque usted transformar una mentalidad tan arcaica como tienen muchos de nuestros policías, se toma cierto tiempo. ¿Y qué es lo que hay que pedirle a la población? Bueno, que dejemos madurar ese proyecto y que sigamos trabajando sobre esa base para que verdaderamente esa reforma policial pueda cumplir su prometido y que este tema, al igual que otros importantes de la reforma policial, se lleven a cabo con el mayor nivel de sinceridad. ¿Por qué yo digo que necesitamos sinceridad y que los actores políticos
y la propia población pueda entender eso. Nosotros conocemos modelos de otros países y todos sabemos que uno empieza a ver esos cambios de una manera tan lenta que nosotros pudiéramos despertar quizá dentro de 8 o 10 años, en cualquier momento, con decir, mire, nosotros contamos con una policía completamente moderna y no nos damos cuenta, porque este país se ha venido desarrollando y adquiriendo ciertos niveles de civilización, y no es debido a un gobierno determinado. Ha sido el trabajo continuo de todos los que nos han precedido, porque los presidentes que hemos tenido, de una forma u otra, todos han ido contribuyendo en el desarrollo del país para nosotros llegar a ser lo que hemos sido hoy. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del turismo, tenemos que resaltar a David Collado como la figura que probablemente, o probablemente no, como la figura que mayor desarrollo le ha dado al turismo, pero eso no significa que los demás no aportaran su granito de arena. Cuando nosotros vemos esos túneles y elevados, tenemos que reconocer que el doctor Leonel Fernández dejó su impronta, pero salió del poder. ¿Y qué hizo Danilo? Ampliarlo. ¿Qué hizo Hipólito? Ampliarlo. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Ampliarlo. Entonces, ha sido un trabajo en conjunto. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de la reforma policial, necesariamente hay que pensar que en ese sentido el desarrollo se habrá de hablar de un antes y un después del presidente Luis Abinader. Porque si medianamente cualquiera a lo que le ha atribuido que han hecho mucho por el desarrollo del país hubiesen tenido la intención de que nosotros mejoremos una policía nacional como se está haciendo ahora, es probable que ya nosotros hubiésemos cruzado el Jordán y que ya la policía estuviera completamente saneada. Algo que no podemos decir que tenemos, pero se le ha dado una gran importancia. Yo creo que con los salarios que se está devengando ahora en la policía, es un momento de poder sacar las manzanas podridas. ¿Y por qué yo le digo las manzanas podridas? Bueno, porque dentro de la institución hay personas que no deben estar y hay un grupo que anhelan tener los beneficios que actualmente están recibiendo esos policías. Así que, adelante, policía, nosotros nos merecemos una mejor policía. Miren, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que en nuestro país se han venido cometiendo una serie de delitos de personas que son adolescentes y que ese código del menor tiende a tener ciertos niveles de flexibilidad y creo que debemos ir pensando también en la modificación de ese código de menor, porque hay menores que están cometiendo una serie de delitos a sangre fría que muchos adultos son incapaces
de cometer. Entonces, hay legislación como la de los Estados Unidos que ha tenido que introducir profundos cambios en el Código del Menor. Y hay sanciones que se le imponen a menores de edad como si fueran personas adultas, porque justamente son utilizados por esos adultos para la comisión de esos hechos y ellos escudarse detrás de ellos. Lo mismo ocurre en México, en Colombia y en cualquier lugar donde hay crimen organizado. Por eso, señores, yo pienso que dentro de las reformas judiciales que se deben hacer, ahí debe de estar el Código del Menor. Miren, señores, vamos a cambiar de tema porque ya la campaña política está tomando cierta altura y lógicamente hemos visto una oposición que ha estado tirada a la calle, ha estado en el ruedo político. ¿Y qué es lo que sucede y qué es lo que motiva a que haya ese dinamismo en la política? Bueno, ustedes saben que en las elecciones pasadas la Fuerza del Pueblo obtuvo una votación equivalente a un 28%. El PLD apenas sacó un 10%. Y después de esas elecciones hemos podido ver cómo el Partido de la Liberación Dominicana se ha dado cuenta de algo, que de cara a los próximos comicios, una de las dos instituciones políticas pudiera quedar prácticamente sepultada, porque si hay una diferencia de voto muy abismal a favor de cualquiera de los dos partidos, pudiera absolver esa tercera fuerza, como ocurrió con el Partido Reformista y el PRD, ahora PRM. Entonces, señores, eso ha provocado que se produjo un empate técnico conforme a la última encuesta. Ahora hay encuestas que dan al PLD de que está por encima de la Fuerza del Pueblo, y eso está motivando a que la gente de la Fuerza del Pueblo entonces esté tomando las calles nuevamente. Pero este es un tema que nosotros necesitamos abordar con tiempo suficiente para desglosar y explicarle a ustedes las razones que yo entiendo de por qué se ha producido esa reconfiguración en el programa, en los partidos políticos. Pero ya eso no va a ser por hoy, porque el tiempo se agotó. Así que nosotros el lunes estaremos nuevamente con ustedes. Recuerden que se tienen que portar bien. Cero parranda en este fin de semana, ¿eh? Ahora, si alguno de ustedes va a hacer la parranda, llámenme, ¿eh? Bye bye.